La grabación se hace con el fin de poder generar la evidencia de que sí estamos en esos encuentros sincrónicos y pues próximamente, una vez terminada el encuentro, pues el video es procesado y enviado al canal de YouTube de la universidad. Entonces espero pues, contar con el aval de cada uno de ustedes. Bien, estoy intentando compartirles acá el link que hay en la plataforma, pero está como medio lento. Bueno, esto es negocios internacionales. Permítanme, yo confirmo que me estén viendo. Ustedes me están escuchando bien, chicos. O se entrecorta. Muy bien, profe. Bien. Sí, bien. Tan raro porque está o debe ser la plataforma que está lenta. Bueno, entonces, como les decía, el curso es una electiva. Yo aquí tengo que es electiva 2. No sé si de pronto hay una confusión ahí o si sea 2. Alguien creo que han tenido problemas con esa confusión allí. Pero, Sí, profe, sino que es que hoy se comunicaron, hoy me dijeron a mí, pues que por parte del equipo que maneja todo eso, sí hubo un error porque es selectiva 2 y habían puesto 3, entonces por eso no habíamos podido encontrarla. ok, listo, muy bien. Bueno, entonces es la electiva 2 del es el programa de administración de empresas y hace parte también de administración de negocios internacionales. En este caso, pues esta asignatura se le orienta a esas dos carreras, pero por lo que veo solamente registraron ustedes. Todos ustedes son de Gerson, John Betancourt, Sebastián, Vanessa, sí, son de empresas. Bien, el curso va a estar abierto desde el 10 de agosto hasta el 29 de septiembre de este año. Como ustedes saben, pues yo soy César Augusto Villarreal. Van a encontrar acá mi número telefónico y van a encontrar mi correo institucional, que ustedes ya lo conocen, que es cesar.villareal con una sola R, @uniremington.edu.co. Este es el enlace para que se unan al grupo de WhatsApp. Como ustedes saben, el canal de comunicación que vamos a tener es este grupito de WhatsApp. Les pido el favor de que si ustedes tienen alguna inquietud que sea académica, antes de escribirme a mi grupo, a mi WhatsApp privado, me escriban al grupo del WhatsApp que hemos designado para poder agilizar los procesos y en el caso de que varios tengan una duda, pues si yo respondo en el grupo, le voy a responder a todos. O si alguno de ustedes sabe la respuesta, pues me colabora dando la respuesta. Este grupito va a ser muy importante en este ciclo porque vamos a hacer algunos ejercicios prácticos y por allí pues vamos a aclarar algunas dudas. Bien, el propósito general del módulo, permítanme, yo les amplío un poco la pantalla. El propósito general del módulo es entregar un enfoque acerca de lo que son los negocios internacionales, de tal manera que esto nos facilite pues el desarrollo de las interacciones dentro de las organizaciones en un ambiente, ojo, de carácter internacional. Acá ya no vamos a ver la empresa de forma local, sino que la vamos a potencializar al campo internacional. El propósito es construir las condiciones para que las empresas se internacionalicen o se posicionen en un ambiente que es globalizado, en donde la cultura, la integración económica y la resolución de conflictos vinculan al mundo empresarial, lo que exige cambios profundos para la competitividad en un mundo globalizado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente lo vamos a hacer dándoles a conocer a ustedes toda la parte conceptual básica, toda la fundamentación de lo que son los negocios internacionales, mediante la explicación y aplicación de algunos elementos teóricos y ejercicios también, como les comentaba ahora, de simulación que les permitan
pues un manejo de lo que es la negociación, la cultura, la integración económica y los medios de pago. Lo vamos a hacer a través de unos objetivos específicos. Primero, analizando las miradas y las posturas que explican los negocios internacionales a través de unas teorías. Segundo, identificando los ambientes externos que afectan el desarrollo de los negocios internacionales mediante el conocimiento de las culturas, que ahora, cuando arranquemos el tema, van a ver la importancia de poder tener en cuenta aspectos culturales al momento de internacionalizar una empresa. Conocer la globalización y los tratados de libre comercio. Vamos a ver qué tratados de libre comercio tiene Colombia, con cuáles están vigentes, con quién, si los usamos, si no los usamos. Y vamos a describir los medios de pago, teniendo en cuenta lo que son contratos internacionales y por último los 5 terms, que se traducen como los términos de negociación que son de carácter internacional y que son de carácter internacional y que están nuevos porque se actualizaron este año, es decir, que estamos estudiando Incoterms y vamos a hacer algunos ejercicios con esto. Van a encontrar también aquí en la plataforma un mensaje de bienvenida. Dice, reciban un cordial saludo de bienvenida. Este espacio nos permitirá comunicarnos e interactuar en esta contingencia y establecer otras alternativas y mediaciones para que podamos desarrollar estrategias y actividades para su aprendizaje. A continuación encontrarán una presentación de este espacio académico y recomendaciones o aspectos a tener en cuenta para su desarrollo. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Primero, que para trabajar en este tiempo de contingencia vamos a realizar 2 tipos de mediación tecnológica. Lo primero, pues son los encuentros sincrónicos y lo segundo son los encuentros asincrónicos. Los encuentros sincrónicos es esto que estamos haciendo a través de la mediación tecnológica por medio de la plataforma Meet y los encuentros asincrónicos pues los hemos hecho siempre a través de la plataforma Moodle, que es una herramienta que no necesita la presencia del docente, sino que está disponible las 24 horas para que el estudiante pueda desarrollar un proceso de investigación y un proceso académico también allí de manera independiente. Algo para recargar acá es que esta modalidad que estamos desarrollando este semestre, en este caso en este primer ciclo, no es virtual. La modalidad virtual tiene unas consideraciones distintas. Lo que estamos desarrollando en este semestre es la misma modalidad distancia que ustedes pues desarrollan en la universidad, solo que con mediación tecnológica. ¿Por qué? Porque los encuentros los estamos igual realizando. Yo estoy acá y ustedes están en sus casas, pero estamos haciendo los 8 encuentros tutoriales normal. La modalidad virtual no exige esos encuentros. Todo se hace por plataforma Moodle, actividades, foros, cargue de talleres. Distancia requiere que haya un encuentro con el docente y una parte, un 80% independiente, que es la investigación. Entonces, el hecho de que lo estemos haciendo a través de mediación tecnológica no significa que la modalidad de estudio sea virtual. La modalidad sigue siendo distancia porque igual los encuentros los estamos haciendo, se están garantizando y nos vamos a encontrar las 8 semanas acá. Entonces, recuerden que es sincrónico, es el encuentro con el profesor con mediación de nuevas tecnologías en tiempo real, independiente del lugar en el donde esté. Entonces, es una actividad de manera simultánea, es casi como una conferencia en línea en la que pues nos vamos a poder comunicar docentes y estudiantes al mismo tiempo. Y asincrónico, pues es un encuentro con el profesor en diferentes momentos, ya no es en tiempo real, a través de mediación de nuevas tecnologías como los recursos de apoyo que tenemos a través de Moodle, apoyo de lecturas, videos, foros, tareas, cuestionarios o entre otros. Segundo, en este recurso de apoyo que está en el curso en la plataforma institucional Moodle, van a encontrar ustedes un foro de dudas e inquietudes en el que podrán exponer pues precisamente eso, sus inquietudes en relación con los temas propios del espacio académico, y allí hay que tener presente que este espacio es de apoyo para establecer comunicación asincrónica entre estudiantes y profesores. También dentro de los contenidos ustedes van a encontrar enlaces a los que pueden acceder de 2 formas. Primero, podrán dar clic sobre el enlace para ir al contenido, o segundo, podrán copiar el enlace y pegarlo directamente en cualquiera que sea el navegador que ustedes usen.
Cuarto, el material de apoyo como documentos, presentaciones, recursos, bibliografía sugerida, actividades de aprendizaje, entre otros, se encontrarán expuestos en cada semana. Entonces ustedes tienen una forma, he visto que ustedes tienen una forma de entrar a Moodle, y es que Moodle en la parte derecha les muestra como el calendario, las actividades que se van venciendo y ustedes pues van ingresando allí. Yo les recomiendo que no lo hagan de esa forma, sino que puedan hacer esto que yo estoy haciendo, ingresando al módulo como tal e ir semana a semana, ¿cierto? El mismo recorrido que vamos a hacer hoy, les agradezco que lo hagan, porque muchas veces hay actividades que aparecen acá en el curso y no aparecen en el calendario. Entonces, para que ustedes sepan de que lo que vamos a hacer lo vamos a ir evacuando, como dice el punto número 4, cada sección es cada semana. Encontrarán actividades que van a estar expuestas en las secciones de cada semana. Todas las actividades. Señor. No, buenas noches, profe. Qué pena conectarme a esta hora. Con Hola. Julián. Buenas noches, Julián. Bien, bien, profe. Bien. Todas las actividades dispuestas por el docente estarán expuestas en cada una de las actividades. Por lo tanto, es importante que usted como estudiante revise las orientaciones y los criterios de cada uno de ellos. Es importante también que revise el cronograma y las fechas acordadas para la entrega de las actividades, que el cronograma ya también se los voy a mostrar ahora. Posterior a este texto que acabamos de leer, ustedes van a encontrar unos recursos acá, en primera instancia unos foros. El primer foro dice avisos. En este foro de avisos, ustedes van a encontrar la socialización de las reglas del juego, es decir, las condiciones, que ustedes ya las conocen, en las que vamos a desarrollar cada una de las actividades. Entonces dice que el primer encuentro tutorial es clave para el correcto desarrollo del ejercicio académico, ya que en este espacio estableceremos las condiciones y los requerimientos del curso, los cuales estarán plasmados en el acuerdo pedagógico y el cual deberá ser respetado a cabalidad tanto por el docente como por el estudiante. A continuación se relacionan las condiciones a tener en cuenta para el desarrollo del mismo. Hay algo que yo quisiera comentarles antes de continuar con la lectura, y es que pues ahora que en vista de la calamidad y la contingencia que estamos viviendo, que ya desarrollamos un espacio así y no pensamos que este primer ciclo nos fuera a tocar trabajar así, sino que pues por el contrario pudiéramos ir como a las aulas. Pero en vista de que no, el estudiante a través de esta modalidad que es mediada a través de plataformas tecnológicas, pues requiere un grado superior de responsabilidad, en el sentido en que pues el estudiante puede conectarse a la clase y irse a dormir o irse a ver televisión o dejar el celular conectado y ya, y no estar allí. Entonces requiere un grado de responsabilidad mayor, porque usted como estudiante, pues a las 6:30, yo les voy a pedir el favor de que estén en el lugar adecuado, en la posición adecuada. Les recomendaría de que no se conecten en el celular, sino que lo hagan a través de un computador para que podamos hacer las investigaciones, para que puedan ver las páginas que yo les voy a mostrar. En la quinta tutoría vamos a trabajar en Excel, entonces no lo van a poder hacer por medio del celular, les va a quedar muy complicado. Entonces les voy a recomendar de que siempre estén en un computador, en disposición, sentados, nada de estar acostados en la cama o con el televisor encendido, porque se requiere un grado de compromiso mucho mayor, como les decía, de parte de ustedes. Aparte que pues, la responsabilidad de formación es de ustedes, ¿cierto? No del docente, y ustedes están pagando para formarse. Entonces, como les he dicho en repetidas ocasiones, no solamente a ustedes, sino a todos los que se encuentran conmigo, que no podemos pretender ser profesionales simplemente con venir a recibir 2 o 3 horas de clase. La formación profesional realmente se hace por fuera, investigando, leyendo, prestando atención. Entonces, ustedes los invito para que sean responsables con esta mediación, ya que pues es como si estuviéramos reunidos en la universidad. Tómenlo de la misma forma, tomen apuntes porque los van a necesitar. Entonces,
Los talleres, como ustedes saben, se van a realizar de manera individual, excepto que se le indique por parte del docente lo contrario. Los talleres en plataforma no tendrán recuperación ni plazos extendidos para la entrega. Ustedes saben que en cada encuentro tutorial, pues debemos llegar con una actividad desarrollada. Las actividades se van a cerrar siempre los martes a las 6 de la tarde, de tal forma que cuando ingresemos a clase a las 6:30, usted ya tenga la actividad desarrollada. Los talleres no van a tener recuperación en el caso de que usted deje vencer el plazo y no se comunique ni, ni muestre interés por la entrega del taller. En el caso de que usted tenga algún inconveniente para entregar el taller, usted sabe que se puede comunicar conmigo para organizar una nueva fecha. Entonces, no se permiten talleres luego de que se venzan los plazos si usted antes de que se venciera no concertó una nueva fecha de entrega. Para la presentación de los talleres se deberá cumplir con los siguientes protocolos: portada. Yo en la plataforma, ahora les muestro, les incluí un formato de portada para que por favor me usen esa portada para la entrega de los talleres. Esa portada también la pueden usar para la entrega de talleres de otros cursos, pero por favor usemos esta portada. Los talleres deben tener introducción, ustedes ya saben, deben tener unos objetivos, deben de estar citados bibliográficamente, debe tener bibliografía, las conclusiones y las recomendaciones. Es el protocolo pues que hemos manejado siempre. Yo que les recomiendo de que pues usemos el parafraseo, y en el caso de que para evitar de pronto tanta cita bibliográfica, pues usted cuente con sus propias palabras de qué se trata el texto, ¿cierto? Que leyó. Profe, eso le iba a preguntar ahí. En el caso, por ejemplo, pues yo no soy mucho del tema de las citas bibliográficas por evitar problemas, porque a veces lo pueden llevar a uno un problema, entonces no soy tanto de ello. ¿Es obligatorio o no es obligatorio ponerlas? No, es que las citas bibliográficas se hacen obligatorias en el momento en el que usted cortó y pegó un texto que no es de su autoría. Entonces, si usted cortó y pegó un texto que no es de su autoría, en ese sentido es obligatorio, ¿cierto? Porque no es su texto, y si usted no lo cita, estaría incurriendo en plagio. Lo mismo con las imágenes, con las tablas, eso hay que citarlo. Pero si usted, por ejemplo, lee un texto y usted mismo lo escribe o lo parafrasea, pues es su texto. Entonces no hay necesidad de citarlo. Entonces yo le recomiendo que hagan más eso para evitar tanta cita bibliográfica. Por ejemplo, les comento una anécdota que tuvimos con unos proyectos de grado que se presentaron el semestre pasado. Resulta de que hay un nuevo software que nos entregaron a nosotros que se llama Turnitin, que pues es obligatorio pasar todos los proyectos de grado por ahí. Y habían proyectos con 70% de texto cortado y pegado. Pero aunque citado, quiere decir, no incurría en plagio, pero era 70% de otros autores, algunos el 80% y apenas 20% producción propia. Y la norma dice que los textos cortados y pegados que pueden estar citados solamente pueden ser equivalentes al 22 o 23% del total del texto. Entonces, el resto debe ser producción propia del estudiante. Y pues imagínense, prácticamente de tener el 80% de corte y pegue citado, pues no había nada que habían hecho propio y se quedaron porque no les alcanzó el tiempo para entregar a tiempo, valga la redundancia. Entonces yo les recomiendo de que empiecen a usar esa técnica. Si ustedes leen el texto y van parafraseando, cambian palabras y cuentan el rollo como ustedes desde su punto de vista, y pues de esa manera se van a evitar esos inconvenientes. ¿Qué criterios vamos a tener en cuenta para la calificación de los talleres? Los mismos, dos: calidad investigativa y presentación de talleres. Si usted hizo un muy buen taller, investigó, pero no me cumplió con el protocolo, entonces esa nota hay que promediar. Resulta que usted cumplió con el protocolo, pero su taller no es tan bueno, ¿cierto? No tiene tan buena calidad. Entonces esa nota vamos a tener que promediarla. Entonces esos van a ser los dos criterios de calificación que vamos a manejar.
El estudiante deberá estar pendiente de sus notas, ya que no se aceptarán reclamos luego de haber terminado el curso, ya que el docente se compromete a entregar las calificaciones correspondientes cada semana y las cuales estarán siempre visibles en la plataforma Moodle del curso que ustedes ya conocen la planilla. El docente no se hace responsable si el estudiante no consulta de manera permanente sus notas con el fin de aclarar dudas y hacer la respectiva retroalimentación de la actividad. El curso se pierde por 2 inasistencias sin justificación. Además que la inasistencia a clase no exime al estudiante de la presentación de los talleres. Esto es algo que a pesar de que estamos a través de mediación tecnológica no va a cambiar. Se va a tomar asistencia, incluso hay mucho más control ahora que antes, porque de la sede principal nos están exigiendo y nos van a hacer como hay indicadores de gestión que hay que cumplir, formatos, por ejemplo, listas de chequeo, seguimiento a las asistencias. Entonces, si el estudiante no asiste a 2 clases, ya saben de que tiene el módulo perdido. Eso, o sin justificación. Todo taller que sea resultado del plagio de cualquier fuente, incluso de alguno de sus compañeros, será calificado con 0 sin derecho a recuperación de la nota, tanto del que copió como el que facilitó la copia. Entonces, en este tema de plagio, ustedes saben de que hay que ser muy drásticos. Si usted le copia a alguno de sus compañeros, si usted corta y pega en un ensayo, por ejemplo, y no es su texto, eso es plagio, entonces la nota va a ser 0 sin derecho a recuperación de esa nota. Bueno, eso lo van a encontrar ahí en avisos. Esto mismo de la socialización de las reglas del juego, lo encontramos en el acta de concertación académica, es decir, en el acuerdo pedagógico, pero yo se los coloqué aquí en avisos. También hay un foro de presentación, que este foro de presentación, una vez terminemos a las 8:30, yo les voy a pedir el favor que aunque ya nos conocemos, usted por favor ingrese a este foro de presentación sin añadir un nuevo tema, ingrese aquí a foro de presentación, lea las instrucciones y en responder usted coloque su presentación. Esto les voy a pedir el favor de hacerlo, ya que dentro de la lista de chequeo que yo les comenté, nos enviaron de Medellín, pues está este famoso foro de presentación, y el foro de presentación no solamente nos exigen crearlo, sino que se mueva, es decir, que ustedes lo respondan. Entonces, pues a pesar de que ya nos conocemos y que ya conocemos el nombre de todos nosotros y hemos tenido algún contacto de manera física, les voy a pedir el favor de que me colaboren al finalizar ahora respondiendo este foro de presentación con las indicaciones que hay allí para Profe, que qué nos pena que quede le esa lista de interrumpa, chequeo súper bien. Señor. Profe, esta clase va hasta las 9:30, hasta las 8:30, porque ahí 8:30. la plataforma, 8:30. Sí, señor. ¿Por qué? Pues ahí me aparecía hasta las 9:30, ¿En dónde? cuando la registré, profe. No, son solamente 2 créditos. Dentro de la carga horaria que a mí me dieron, dice que son 2 créditos y sí, son 2 horas, de 6:30 a 8:30. Sí, es 8:30, profe. Ah, listo, profe. Listo. Bien, entonces les pido el favor ahí de foro de presentación. Este es un foro de consultas, pues las consultas no las vamos a hacer por acá, las vamos a hacer a través del canal de WhatsApp que tenemos. Van a encontrar acá en recursos de aprendizaje una carpetica con el documento de APA. Para los que todavía no saben APA, por favor lo lean. Incluso en la plataforma, la directora Livia quedó de montarnos un video que hizo el profe Héctor Molina de cómo usar APA y configurar Word para que nos quede APA y Word ya, o sea, listo, montado Mejor dicho, que sea uno solo ingresar al foro y ya está con todo. que sea, sí, que El sea ingresar, interlineado, la margen y todo. ajá, que ya esté programado. Bien. Ah, sí, Sebas. No, ahí estoy mirando su cosita, pero no, es hasta las
8:30, es la lectiva 2, son solamente 2 créditos. Seguro se equivocaron. Bien. Bueno, van a encontrar la concertación del compromiso académico, que es el acuerdo pedagógico. También lo van a encontrar allá con las fechas de los parciales, que ahorita también se los voy a mostrar. Van a encontrar el currículo de la asignatura, el formato de portada que les dije que por favor me use. Van a encontrar el módulo de la asignatura y van a encontrar el plan de aula de negocios internacionales. El plan de aula es los temas que vamos a tratar durante las 8 semanas. Entonces, lo que es primera y segunda tutoría, vamos a colocar los conceptos básicos de lo que son los negocios internacionales. Tercera y cuarta vamos a hablar de integración económica, los tratados de libre comercio, con qué tratados hay vigentes. Quinta y sexta vamos a hablar de estrategias de internacionalización para las empresas. Y las últimas 2 vamos a hablar de Incoterms, hacer unos ejercicios prácticos y de tema de cultura también vamos a hablar allí un poquito. Y van a encontrar el proyecto programático, el famoso PPA, que es un documento pedagógico un poco más extenso, donde está el propósito de la asignatura, los objetivos, las competencias que ustedes van a desarrollar, las fechas, los temas, bueno, eso es de manera muy general. Eso lo van a encontrar acá donde dice recursos de aprendizaje. Van a encontrar también la planilla de notas. Ustedes ya saben qué van a encontrar acá. Es un formatico en Drive que está en Excel. Para poder ubicarse, ustedes se van a ubicar, como todo Excel, tiene en la parte inferior unas pestañas. Entonces van a buscar la pestaña, todavía no está creada porque no tengo sus nombres, no tenía sus nombres. Ustedes van a buscar la pestañita que diga negocios internacionales con su número de cédula, las notas respectivas del seguimiento de los parciales y en la parte derecha van a encontrar las recomendaciones, ¿cierto? Yo les pido el favor de que cada taller ustedes lean las recomendaciones porque no me revisan esas recomendaciones y casi que siempre me cometen los mismos errores. Entonces ya lo último, yo me canso de decirles lo mismo porque pues uno da por hecho de que el estudiante no quiere, o sea, ni siquiera revisa en qué fue lo que se equivocó. Entonces, si usted, la primera recomendación es la misma recomendación de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta y de la sexta, pues eso se va a ver influido en la nota porque pues le estamos haciendo correcciones. Es precisamente para eso, para que usted presente buenos informes. También van a encontrar allí un video explicativo de APA. Este video explicativo de APA. Y tenemos acá lo que les dije de la evaluación del curso, lo que hay en el acuerdo pedagógico. Entonces ustedes saben de que el 70% son parciales y el 30% es el seguimiento. El seguimiento va desde esta semana hasta la séptima, que se va a cargar en el recurso de apoyo Moodle, pues las actividades correspondientes a cada semana, desde el 11 hasta el 29. Entonces, el primer parcial equivale al 25%, lo vamos a hacer en la semana número 3, que es específicamente el 25 de agosto. El parcial lo vamos a hacer de la siguiente forma. El parcial va a ser oral con un cuestionario en el recurso de apoyo. Cada uno vale el 50%. Entonces, en la tercera tutoría, a cada uno le voy a hacer 3 preguntas. Eso va a equivaler al 50% de la nota. Y luego, una vez hechas esas 3 preguntas, deberán ir a la plataforma y responder el cuestionario. Y eso va a equivaler a los otros, el otro 50%. Entonces, no va a ser solamente cuestionar el recurso de apoyo, porque en la experiencia pasada nos dimos cuenta de que todo el mundo ganó, porque pues hubo mucho copia y pegue, o copia, bueno, como se quiera decir. Entonces no es una herramienta que nos permita cumplir con el objetivo de una evaluación y es saber que el estudiante sí comprendió el tema. Entonces, no lo vamos a hacer también solo oral, porque pues la idea es que ustedes
puedan tener una oportunidad también allí de ganar. Entonces quedó 50% oral, solamente les hago 3 preguntas. Si responde bien, entonces es el 50% de la nota, y el otro 50% es el cuestionario que se va a montar en plataforma. El segundo porcentaje, que es el otro 25%, lo vamos a hacer en la semana 6, que es el 15 de septiembre. En este caso no vamos a hacer parcial, sino que vamos a hacer unas exposiciones de multiculturalidad, es decir, cómo negocia cada país, qué cosas hay que tener en cuenta. Entonces, a cada uno de ustedes, la próxima semana, yo les voy a entregar un país. Entonces, por ejemplo, Gerson, Alemania. Entonces, ¿qué tendrá que hacer Gerson para esa sexta semana? Hacer un trabajo para la plataforma y preparar la presentación para el parcial, en donde nos cuente cómo negocian los alemanes, qué cosas hay que tener en cuenta, qué cosas no hay que tener en cuenta. Por ejemplo, Julián, Japón, cómo negocian los japoneses, qué cosas, si yo voy a hacer un negocio con un japonés, qué cosas debo de evitar, qué cosas debo de tener en cuenta. Ejemplo, Sebastián Arias, India, Vanessa, bueno, no le dije India a Sebastián, me refiero, me refiero al país. Vanessa, eh, cómo negocian los musulmanes o cómo negocian los angloamericanos. Entonces va a ser una exposición de multiculturalidad para ese día. Entonces no va a ser parcial, sino que vamos a hacer la sustentación. Y por último, el otro 20% que nos queda haciendo falta es la semana 8, la última semana. No, el parcial va a ser un ejercicio, una matriz de costos que vamos a hacer a través de los Incoterms 2020. Entonces, lo que es la sexta, la séptima semana, vamos a requerir entonces que ustedes estén en los computadores, que sepan manejar Excel y que estén muy pendientes porque es un ejercicio numérico, y el parcial final pues va a ser que usted logre hacer una matriz de costos de una exportación de X producto que vamos a realizar. Entonces, ese va a ser como de manera general la forma en la que vamos a evaluar el curso y vamos a sacar la nota. El primer parcial sí va a ser parcial, el segundo va a ser exposición y el tercero va a ser el ejercicio que ustedes van a desarrollar en Excel, lo cargan a la plataforma y miramos si está bien o si está mal. Bien, preguntas hasta ahí. ¿O vamos bien? Listo. Muy bien, bueno, conozca a su tutor, ustedes ya me conocen, ya hemos trabajado dos módulos. Aquí está mi perfil académico con mis datos, mi perfil docente por si lo necesitan, mi perfil profesional si lo necesitan, y tenemos el cronograma de tutorías. Entonces nos vamos a encontrar el 11 de agosto hoy, siempre a través de Meet, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre vamos a enviar a las 6:15 de la tarde el enlace para que usted a las 6:30 ingrese de forma puntual, y vamos a ir de 6:30 a 8:30 p.m. Son 2 créditos, son 2 horas que vamos a aprovechar. Este ciclo no hay semana Remington, es decir, que vamos derecho. Nos vamos a encontrar el 18, el 25 de agosto, el 1, el 8, el 15, el 22 y el 29 de septiembre, que es la última semana. Y a partir de acá, pues ya empiezan las actividades para cada semana. Entonces, por ejemplo, para hoy, ustedes debían realizar este foro, pero en vista de que tuvieron ese problema con la electiva, que no sabían si era 2 o 3, entonces este foro queda abierto hasta la próxima semana, pero para la próxima semana entonces deberá estar cargado el primero y la segunda semana, para que no se dejen coger la tarde.
Sin embargo, este foro es muy sencillo. Esto acá les monté un artículo, deben de leer ese artículo y en el foro comentar su opinión, qué piensan y comentar la opinión de otro compañero. Entonces, consiste solamente en eso. Y para la próxima semana deberán leer un texto que les adjunté que se llama Teorías del Comercio Internacional, construir un cuadro comparativo en donde se destaque la esencia y los aportes más importantes de cada una de las teorías. Entonces, ¿dónde está el texto? Está acá. Ahí lo van a poder descargar. Entonces, para dentro de 8 días, pues deberá estar el foro de la primera semana, es decir, de hoy, es algo muy sencillo, y para la segunda semana deberán hacer el cuadrito comparativo de las teorías del comercio internacional. Estos son diferentes tipos de pensamientos que tienen unas personas con respecto a cómo debería manejarse el comercio internacional en el mundo. Entonces, ustedes van a hacer un cuadrito comparativo con la esencia de cada teoría y en la próxima clase, pues comentamos a ver qué percepción tiene cada uno de ustedes y con qué teoría, por ejemplo, pudieran estar de acuerdo más que con las otras o si con todas. Para la tercera semana, ustedes van a entrar a esta página que se llama Maro, www.maro.com.co. Maro traduce como el mapa de las oportunidades regionales y van a desarrollar un cuestionario. Este cuestionario lo tenemos acá. Acá las preguntas que hayan, por favor, en WhatsApp, porque quizá hayan preguntas con respecto a la interfaz de la página. Entonces, por ahí pueden entre ustedes mismos ayudarse de dónde encontrar los datos que le pide el cuestionario. En la semana número 4, pues está este taller de 4 preguntas, que es de acuerdos comerciales, qué acuerdos comerciales tiene Colombia, elabore una línea de tiempo donde indique fecha de firma y fecha de entrada en vigencia, escoja un acuerdo y explique con qué países son signatarios, demandantes, observadores. Bueno, para la quinta semana, la actividad es una actividad multimedia en donde ustedes deberán ustedes ya han grabado los vídeos conmigo, van a grabar un video en donde van a contarnos cuáles son los aspectos a negociar en las operaciones internacionales, a qué se refiere el enfoque ganador-ganador, bueno, eso todo con base en un documento que les anexe allí. Aquí en este caso no tienen que investigar nada, simplemente leer el documento y hacer el video conforme lo que entendieron. En la semana 6, pues son las sustentaciones, lo que yo les dije, de la multiculturalidad. No sé si le reparto de una vez el país, yo diría que sí, para que tengan tiempo. Muy bien. Vanessa. ¿Qué más? Sí, profe. Bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, Asne, tú vas a trabajar con Japón. Listo. Entonces, la actividad consiste en, dice, para esta oportunidad se trabajará en grupo, bueno, como somos poquitos, lo vamos a hacer individual. La actividad consiste en realizar una investigación exhaustiva en donde se determine cómo negocian los países. Cada grupo estará a cargo de un país que será delegado por el docente. Entonces, la idea es que ese día nos cuentes cómo negocian las personas de ese país, los japoneses, cómo negocian. Entonces, qué cosas hay que tener en cuenta en esa negociación, qué cosas hay que evitar, por ejemplo, no llevar vinos, no saludar de mano, evitar las palmaditas en la espalda, no abrazar, todo ese tipo de cosas que hay que tener en cuenta en la negociación, ¿vale? Listo, profe. Bueno, Sebastián Hernández. Profe, Usted va a trabajar con Latinoamérica. listo, profe. Listo. Sebastián Arias.
Señor. Alemanes. Bueno, señor. Julián Jiménez. Julián. Hola, Juli. Este equipo, ¿qué le pasó, hombre? Bueno, Juli, usted va a trabajar angloamericanos. Angloamericanos. Joan Alexander Betancourt. Hola, profe. Hola, usted va a trabajar Francia. ¿Cómo negocian los franceses? Listo, profe, muchas gracias. Listo, entonces ya está. Francia, Japón, los musulmanes, ya está Japón, bueno, Japón, me falta uno. Profe, qué pena. A mí me dijo angloamericanos, Julián. Angloamericanos, sí señor. Angloamericanos. ¿Cómo Anglo, con L. Con L. ¿Cómo negocian ellos ¿Cómo angloamericanos? negocian los angloamericanos? ¿Cómo negocian? Listo, profe. Listo, permítame acá. Yo busco que me falta uno y no me acuerdo. Profe, también sería colocar ahí en la exposición, digámoslo, los tratados de libre comercio, los aranceles que maneja cada país, todos esos temas. O solo No, 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 no. Este es un caso solamente de negociación, de cultura para la negociación. Entonces, si yo voy a negociar con un francés, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta de ese francés al momento de negociar? Entonces, por ejemplo, el francés no le gusta que le regalen vinos. O, por ejemplo, no se le puede apretar muy fuerte de la mano. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para yo poder negociar con él? Son temas de cultura. Vamos a llamarlo también barreras culturales. Entonces es más multiculturalidad. Aquí no vamos a averiguar nada de tratados, de aranceles, no, sino de cultura. Vale. ¿Sí me hago entender? Listo, profe, sí, señor. Listo. No lo encuentro. Bueno. Falta Gerson. Entonces está, bueno, Francia ya, Japón ya, angloamericanos, países árabes, Alemania. Ay, Dios, me falta uno. Francia. Los latinos ya. Ven, yo voy a buscar ahorita el país y me queda pendiente Gerson. Me acuerda Gerson de compartirle su país para que no perdamos acá más tiempo. Listo, en la séptima semana, entonces ustedes van a investigar de Incoterms y en clase vamos a hacer un taller práctico. Y en la octava semana, pues es el tercer parcial, que es el caso práctico de los Incoterms. Listo. Eso es con respecto a eso es con respecto a lo que vamos a trabajar como en plataforma. Sí, ¿a quién le di musulmanes? A ver, Vanessa, ¿qué tiene? Japón. Listo. Sebastián Hernández. Países latinoamericanos, profe. Listo. Arias.
Sebastián Arias, ¿qué le di a Sebastián Arias? Se fue. Julián, a Julián le di los angloamericanos. Angloamericanos, sí, señor, profe. Angloamericanos. John, Joan Alexander, Francia, profe. Francia. Julián, creo que a Julián le di los... Angloamericanos, profe. No, Sebas, ¿cuál fue el que no me respondió? Sebastián Arias. Arias. Sí, Sebastián, usted le dio a Alemania, creo. Alemania. Listo, Gerson. Entonces, usted haga árabes, países árabes. Los países árabes, entonces, listo. Listo, hágale. Pensé que lo había dado ya. Ese era el que me faltaba. Bueno, muy bien. Chicos, hasta acá preguntas con respecto a la forma en que vamos a trabajar o todo full. Hablen ahora o No, normal. Lo mismo que es con usted siempre, profe. lo mismo. Muy bien. Permítame yo. Bueno. Profe, el tema que usted tocó de que nos iba a enseñar algo en Excel para, creo que el último parcial es, veríamos una clase antes de solo Excel, esas 2 horas. Sí. Sí, ustedes para ese día la plataforma tienen que investigar sobre Incoterm. De tal manera que cuando lleguen ya saben qué son los Incoterm para poder entonces empezar a hacer el ejercicio práctico. Y esas 2 horas vamos a trabajar en Excel. Bueno. Bueno, señores, entonces como les dije, la idea de este curso o de este módulo es poder brindarle a los profesionales en administración de empresas, como le decía también a los de contaduría, que fue ayer, que es una asignatura transversal. Algunos de contaduría, por ejemplo, decían, bueno, ¿y qué tiene que ver el comercio internacional conmigo? ¿Cierto? Como contador. Este tipo de cursos se le dedican también a programas como derecho. Entonces un abogado se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver el derecho con el comercio internacional con el derecho? Un economista podrá preguntarse qué tiene que ver el comercio internacional con la economía o con la sociología, o ustedes como administrador de empresas. Resulta que una de las cosas que más me gustan del comercio internacional es que es multidisciplinario. Cada disciplina puede especializarse en comercio internacional. De hecho, en la universidad tenemos un contador público que es magíster en comercio internacional y negocios internacionales, porque ahora un contador que llega a una empresa que exporta o que importa, pues tiene que saber cómo funciona el comercio internacional. De ese mismo modo, un abogado puede especializarse en derecho aduanero, toda la legislación aduanera, porque el comercio internacional no va por ahí por el mundo como quien quiere la cosa. Hay unas bases legales, hay una normatividad, hay unos decretos, una legislación que hay que respetar, y que el que no conoce la ley pues está condenado a pagar mucho dinero por los errores, que son el resultado de las sanciones. Entonces ustedes como administrador de empresas tienen un reto especial, y es que en esta generación las empresas están globalizando, las empresas están internacionalizando. Ahora ya no solamente pensamos en vender de manera local, acá micro, sino que las empresas hoy están pensando en vender en mercados extranjeros. Los empresarios están pensando en, bueno, cómo poder llegar a esos mercados extranjeros, penetrarlos, vender allá, que nos conozcan, cómo poder buscar el reconocimiento. Entonces, este módulo tiene todo que ver, incluso ustedes como de hecho, por ejemplo, yo soy profesional en administración de negocios,
y me especialicé en negocios internacionales. De tal manera que ustedes perfectamente, en el caso de que les guste, les apasione, podrán especializarse también en negocios internacionales. Antes, cuando yo estudié, hice la profundización en negociación internacional, uno decía, negocios internacionales, eso no tiene mucha oportunidad. Y hoy ver cómo el mundo ha cambiado y cómo el negocio internacional ya es algo tan actual. Antes uno decía, no, pero es que para usted estudiar negocios internacionales, pues para poder ejercer tendrá que estar en un puerto. Ahora no, yo puedo estar desde mi casa y venderle a China, a India. Usted puede tener hoy un almacén en su casa y usted produce X producto, monta una página de internet y un alemán le quiere comprar, usted se lo despachó por avión y como conoce el comercio internacional, sabe cuánto hay que pagar, cómo hacer, costear, pues usted llegó y usted nunca pensó que su producto iba a llegar a esos mercados donde antes era casi que, bueno, o no era tan sencillo, tan fácil. Entonces ahora el comercio internacional no está ligado solamente a los puertos, a esa actividad logística, sino que hay una actividad empresarial de gestión que es estratégica, que todos deberíamos de conocer para poder potencializar en nuestras ventas en un mercado que es mucho más globalizado. Una vez dicho esto, entonces quiero iniciar dándoles a ustedes un concepto muy general de lo que es el comercio internacional. Y lo vamos a hacer desligando estas dos palabras, es decir, en primera instancia, lo que es el comercio y en segunda instancia, lo que es el aspecto internacional. Entonces vamos a definirlo de la siguiente manera. Primero, ¿qué es comercio? Pues el comercio es el intercambio de bienes. Vamos a entender bienes como productos tangibles que yo puedo tocar, o también el comercio es el intercambio de productos intangibles que vamos a denominar los servicios que yo no puedo tocar, como créditos, seguros, todo, telecomunicaciones, todo lo que yo pueda vender, pero que yo no puedo palpar. Entonces, el comercio es ese intercambio. Yo le doy tal bien y recibo un dinero por eso. Intercambio de bienes o servicios. Ahora, si es comercio internacional, es porque ese intercambio de bienes y servicios se va a dar ya no de manera local, regional o nacional, sino que se va a dar entre países. Y eso con un objetivo, con el objetivo de poder satisfacer unas necesidades que puedan ser locales o que pueden ser en su defecto extranjeras. Entonces el comercio internacional en su definición más básica, con la que concuerda por ejemplo un escritor que es Graham Bannock, que el comercio internacional es ese intercambio de bienes y servicios que se dan entre países con el fin de satisfacer una necesidad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué un país intercambiaría mercancía con otros? Pues porque va a satisfacer una necesidad. Ahora, ¿qué necesidades? Entonces, por ejemplo, primero, que los países no son independientes. Entonces, en este momento no hay un solo país que económicamente sea independiente. Todos dependemos de algo. ¿Por qué? Porque no producimos todo. Entonces, ejemplo, Bolivia. Bolivia tiene dentro de sus características geográficas y territoriales, tiene una característica y es que no tiene mar. Entonces, si no tiene mar, carece de todos los productos que son extraídos de este sector, como por ejemplo piedras preciosas, corales, pescado, mariscos, carecen. Entonces, les falta eso. Por esa razón tienen que importarlo. Pues tienen que permitir que haya un intercambio de bienes y servicios porque no tienen eso. Nosotros en Colombia no producimos tecnología, entonces tenemos que traerla, tenemos que comprarla. Nosotros no producimos repuestos para autos, los ensamblamos, pero no los producimos. Entonces, hay que traerla. Entonces, la primera razón por la que los países intercambiarían mercancía es porque, hombre, no somos independientes y necesitamos abastecernos de los productos que nosotros no producimos.
Entonces, en primera instancia, esa es una razón. ¿Qué otra razón, por ejemplo, motiva a los países a intercambiar productos? Complementar la demanda o la oferta. Entonces, antes, no sé si recuerdan, cuando usted iba al supermercado, pues había una sola opción para comprar de mantequilla, por ejemplo. Ahora usted va al supermercado y usted encuentra de un producto una variedad de productos de diferentes marcas que ha sido posible precisamente por el comercio internacional, porque como ingresan cosas importadas, pues ya no solamente tengo la leche Colanta, sino que tengo una infinidad de marcas que mejoran la calidad de vida del consumidor, del ciudadano, porque ya no estamos limitados a comprar un cierto producto, sino que yo ya puedo escoger. Antes íbamos al supermercado y los que comprábamos Kelos, pues había una sola marca de Kelos y eran costosos, los de las cajas. Ahora usted va a comprar Kelos y hay Kelos muy baratos de diferentes marcas y usted puede escoger, ¿cierto? Entonces, es una forma, es una razón. ¿Cuál es la necesidad de satisfacer allí? Pues, hombre, que vamos a poder ampliar el abanico de oferta y por lo tanto satisfacer la cantidad de demanda que hayan de esos productos. La tercera razón por la que un país comercializaría con otro es por costos. Hombre, porque en otros países las materias primas son más baratas. Entonces resulta de que yo tengo una fábrica de camisas y encontré que las telas son más baratas en Ecuador que en Bogotá. Entonces, pues por esas razones compro las telas en Ecuador y las importo. Entonces, es otra razón. Por materia prima, por costos, es mucho más fácil importar esa mercancía. Y otra cuarta razón, dentro de las múltiples que hay, estas son como las más generales, es porque un empresario quiere expandir su negocio. Me quiero internacionalizar. Entonces ya no quiero venderle solamente de manera local, quiero expandirme, ¿cierto? Quiero buscar un reconocimiento, puedo hacerlo. Otra razón podría ser que el mercado está muy saturado. Entonces, ya acá en Colombia está muy saturado el mercado, no tengo oportunidad. Entonces, la única oportunidad que tengo es salir a otro mercado a ofrecer mi producto. Entonces, en términos muy generales, de esto se trata el comercio internacional, de intercambiar esos bienes y esos servicios con distintos países, ya sea por satisfacer cualquiera de las necesidades que vemos acá. Ahora, para yo poder eh, hacer comercio internacional, yo tengo que hacerlo a través de dos formas o dos modalidades. La primera forma es la exportación y la segunda forma es una importación. Ahora, ¿qué es una exportación? Ojo, la exportación, vamos a hacer aquí un énfasis, pregunta de parcial, la exportación es la salida. Ojo, algunos de ustedes concordarán en que una exportación también puede ser una venta. Por ejemplo, yo le vendí algo al exterior, a Japón, pero si usted a mí me dice que una exportación es una venta, esa definición o ese concepto suyo no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque yo puedo exportar sin necesidad de vender. La exportación en sí tiene la capacidad de existir sin que haya una mediación de dinero, es decir, sin que necesariamente no haya una venta. Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo, valga la redundancia, de qué podría ser una exportación sin vender, sin necesidad de que haya una venta? ¿A quién se le ocurre algo? Pues yo pienso, por ejemplo, el pago de una deuda o algo así que se pueda pagar por ejemplo, en bienes o en productos a alguna empresa o algún país. El pago, pero el pago sería una venta.
por Profe, eso ejemplo, sería como, se tenía, por ejemplo, alguna deuda con alguna empresa, o pues lo tomaría yo así, con alguna empresa y por el pago de esa deuda se exportan ciertos productos o ciertos bienes que, pues, que igualen o que paguen esa deuda que se tenía. A ver, una empresa extranjera tiene una deuda y yo le voy a pagar con bienes, con productos. ¿Eso es lo que me Sí, quiere decir? sí, yo tengo una deuda con una empresa extranjera, pongámoslo así. Sí, ok. No, porque en o, ese caso habría una venta, o sea, habría presencia si yo tengo una deuda con alguien, a ver, espere, que ese ejemplo, espérenme acá un momentico, yo les amplifico el sonido para poderlo escuchar mejor. Porque igual sería una transacción. Es que ahí me genera la duda por lo que hay una transacción, pero él dice que yo tengo una deuda con el extranjero y le pago con productos. Pero bueno, no, igual es una transacción. Sí, igual es una transacción. como en el ¿Quién tiene caso de otro ejemplo? Venezuela que le estaba, profe, en el caso de Venezuela que le estaba pagando con petróleo a China y a Rusia, porque estaba muy endeudado con ellos. Pero ahí hay una transacción, igual. ¿Cómo podría ser una exportación sin que, sin que haya una venta, presencia como de dinero? ¿Qué se les viene a la mente? Cambiar productos, profe, por otros productos o por insumos. Cambiar productos por O insumos, cambiar, pues eso ¿cómo? también sería una transacción. Eso es Por una venta similar al trueque. vistas. ¿Cómo? No lo escuché bien. ¿Están ahí? Sí, están ahí. Bien, entonces les voy a dar un ejemplo. Eh, una exportación no necesariamente es una venta porque yo puedo llevar, por ejemplo, yo puedo, resulta que yo me voy a cambiar de país. Entonces me fui para Brasil, perdón, para Ecuador, y me quise llevar todos mis objetos personales, ¿cierto? Todo lo que es lavadora, equipo de sonido, comedor, todo eso. Eso tiene que salir como una exportación. Se llama exportación de menajes. Entonces, como sale como una exportación, pues en ese caso no hay ninguna venta porque yo me estoy llevando lo que es mío. ¿Qué otro ejemplo? Cuando usted va a viajar, si usted lleva sus objetos, su computador, eso sale como una exportación. Hay una modalidad, se llama temporal, exportación temporal de viajeros. Las muestras que usted envía gratis al extranjero se llaman muestras sin valor comercial. Eso no es una venta. Entonces, en ese sentido, pues podemos decir que las exportaciones no necesariamente son una venta. Entonces vamos a decir que una exportación es una salida. Y la palabra salida me va a incluir de igual forma, pues una venta, ¿cierto? O sale sin que haya presencia de dinero o sale por medio de una venta. Pero entonces la palabra salida me va a incluir una venta de mercancías igual. Entonces, la exportación es la salida, ¿cierto? De mercancías del territorio, tan, ojo,
lo vamos a traducir como territorio aduanero nacional y el TAE lo vamos a traducir como territorio aduanero permanente. Territorio aduanero nacional y territorio aduanero permanente. Entonces, ¿qué es una exportación? Pues hombre, es la salida de mercancías de mi territorio aduanero nacional, Colombia, en este caso, hacia un TAE, hacia un territorio aduanero extranjero, es decir, hacia otro país. Por el contrario, entonces tenemos la importación, que también necesariamente no es una compra, sino que vamos a denominarlo el ingreso, ¿cierto? De mercancías, del mismo modo, el ingreso de mercancías de el territorio aduanero extranjero hacia el territorio aduanero nacional. Muy bien. Se puede dar de esas dos formas. Yo puedo hacer comercio internacional o sacando o ingresando, ¿cierto? De esas dos formas me puedo internacionalizar. Ahora, para los estados es muy importante medir el comportamiento económico de estas dos fuerzas, es decir, de las exportaciones y de las importaciones. ¿Cómo podemos medir entonces ese comportamiento? Lo podemos medir a través de un mecanismo de medición que se llama la famosa balanza comercial. No sé si han escuchado el término en las noticias o en lecturas que hayan hecho. La balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Vamos a definirlo de forma muy sencilla. La balanza comercial es la sumatoria de las exportaciones anuales. Ojo, este proceso por lo general se da anual. Se puede hacer mensual, ¿cierto? Yo puedo sacar, por ejemplo, la balanza comercial de este año, lo que lleva corrido este año, pero por lo general se trabaja anual. Entonces, la sumatoria de exportaciones anuales menos la sumatoria de las importaciones anuales. Es decir, tomamos esta fuerza de exportación y le restamos esta fuerza de importación. De tal forma que la balanza comercial es la diferencia de la sumatoria de todas las exportaciones durante el año y la sumatoria de todas las importaciones del año. Entonces aquí les coloqué un ejemplo. Esto es solamente un ejemplo. Resulta que en Colombia, en el año pasado, supongamos, se exportaron 3.000 millones de dólares, ¿cierto? Entonces, comparado con la cantidad de importaciones que hubieron, que fueron 5.000. Entonces, se importaron 5.000 millones de dólares en Colombia. Vamos a hacer la operación matemática de pollito básica. 3.000 menos 5.000 me va a dar una balanza comercial negativa de menos 2.000 millones de dólares. Ojo, cuando la balanza comercial de un país da positivo, quiere decir que el país está exportando más de lo que está importando. Y una balanza positiva para un país es buenísimo, porque entonces los empresarios están exportando como un berraco y estamos sacando más productos que lo que nosotros estamos comprando. Eso es buenísimo. Sin embargo, cuando la balanza comercial es negativa, quiere decir varias cosas. No solamente quiere decir, bueno, cuando la balanza comercial da negativa, quiere decir de que estamos importando más de lo que se está exportando. Y allí tendríamos que revisar esa balanza comercial negativa, qué tipo de impacto está generando a la economía nacional del país. Repito, si la balanza comercial de un país es negativa, como este caso, tendríamos que entrar a revisar qué tipo de impacto esta balanza comercial negativa está ejerciendo sobre la economía nacional. De tal forma que este impacto puede ser de tres tipos. A, puede ser
impacto positivo, puede ser B, de impacto negativo, o puede ser C, de impacto neutro. Les explico. Entonces, resulta que la balanza comercial de Colombia resultó ser negativa, menos 2.000 millones de dólares. Entonces usted dijo, hombre, negativa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estamos importando más de lo que se está exportando. Muy bien. Ahora tendríamos que revisar esa balanza negativa, qué tipo de impacto está generando sobre la economía. Un impacto positivo. Hombre, ¿cómo podría una importación ser positiva? Porque estamos trayendo, como les escribí aquí en el numeral 1 de las necesidades, resulta que estamos trayendo productos que nosotros no producimos. Hombre, eso es positivo, porque imagínense donde Colombia no hubiera podido traer tecnología, pues no estuviéramos en este momento dando esta clase, ¿cierto? O teniendo las facilidades de comunicación que tenemos hoy. Entonces, es positivo, ¿cierto? Entonces, si la balanza comercial de un país es negativa, pero quiere decir que ha tenido un impacto positivo, porque todo lo que se ha traído es porque lo necesitamos, porque no lo producimos y necesitamos abastecernos, pues eso está perfecto, ¿cierto? Pero resulta que una balanza negativa también puede tener un impacto negativo, que es el segundo tipo de impacto que tenemos acá. ¿De qué forma? Pues que estemos trayendo puros productos que sí producimos en el país. Y eso pues genera un impacto negativo en la economía colombiana porque genera desempleo. El desempleo genera problemas sociales, inseguridad, por ejemplo, o migración de los ciudadanos hacia otros países. Ejemplo, ¿cuándo una importación es negativa? Cuando importamos café, porque nosotros producimos aquí café. Entonces, ¿qué va a pasar con las empresas que producen el café acá? Pues se van a ver afectadas. Cuando importamos leche, resulta que hay leche importada. Entonces, ¿qué pasa con las empresas productoras de leche en nuestro país? Se van a ver afectadas. Cuando importamos arroz, cuando importamos camisas, tenis, calzado, gafas, todo lo que producimos acá, pues eso va a causar un impacto negativo en la economía nacional. Pero también puede ocurrir que esa balanza comercial negativa genere impactos neutros. ¿A qué nos referimos con los impactos neutros? Nos referimos a esos impactos que se generan cuando nosotros compramos, es decir, importamos materia prima que es mucho más barata en otro lado. Es decir, refiriéndonos al numeral número 3 de las necesidades que les hablaba. Ahora, por costos. Entonces resulta de que, hombre, pues si es más barato comprar la materia prima en Ecuador, entonces la compro, la importo para yo poder ser competitivo. Ahí se genera un impacto neutro. ¿Por qué neutro? Porque si usted lo saca por fuera del país, es decir, usted compra materia prima para poder ser competitivo en el extranjero, pues eso se va a convertir en un impacto positivo. Pero también puede convertirse en un impacto negativo en el caso de que usted la venda aquí mismo en Colombia. ¿Por qué? Porque resulta que Vanessa hace zapatos y el cuero se lo compra a un empresario en Bogotá. Pero resulta de que Gerson hace esos mismos zapatos y el cuero se lo compra más barato a Ecuador. Entonces, Vanessa, al comprar el cuero en Bogotá, pues va a vender a un precio mucho mayor que el que vende Gerson, que lo trae de Ecuador porque lo trae más barato. Entonces, allí esa importación va a afectar a Vanessa en términos de competitividad, ¿cierto? Entonces, por esa razón, se generaría un impacto neutro que podría convertirse o en positivo o podría convertirse en negativo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿O está claro? Profe, una consulta puede que sea el caso de que, por ejemplo, una balanza positiva tenga impactos negativos. Puede ser de que una balanza positiva tenga impacto negativo, sí, podría ser. En el caso en el que, por ejemplo, dio positivo
estamos exportando más de lo que nosotros importamos. Entonces las empresas están exportando mucho y eso qué impacto negativo podría generar en la economía. Podría darse en el caso en el que el país empieza a sacar mucho y empiece a descuidar su demanda local, ¿cierto? Podría ser un caso. En ese caso, el impacto sí sería negativo, porque empezamos a exportar y a exportar y a sacar. Ah, bueno, un ejemplo, los plátanos que se exportan. ¿Qué han escuchado ustedes de los plátanos que se exportan? ¿Cómo son? ¿Han escuchado algo? ¿Cómo son los plátanos que exportamos en Colombia? Son los mejores plátanos Entonces, de poca calidad. nosotros no nos comemos los plátanos que se exportan. Los de buena calidad son los que se sacan. Entonces, aquí podríamos hablar de un impacto negativo, que lo que es mejor se saca y nosotros nos estamos comiendo acá el pegado, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma. Sin embargo, hay más impactos negativos en las importaciones que en las exportaciones. Pero buena pregunta. Claro, sí, hay muy pocas veces, pero sí una exportación, una balanza comercial positiva puede traer impactos negativos. Muy bien. Una vez dicho esto, los invito para que miremos el histórico de la balanza comercial de Colombia de los últimos 5 años, 2014, 2015, 2016, 17, 18 y 19, perdón, los últimos 6 años. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Positivo o negativo? Niños, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Positivo o negativo? Negativo, profe. Negativo. ¿En qué periodos o siempre? Solo para los años del presidente Uribe fue que estuvo mejor. No me caliente la sesión. Bien, bueno, como ustedes pueden observar, en ese histórico de la balanza comercial, pues desde los últimos 6 años, Colombia, o no, incluso mucho tiempo atrás, casi que siempre hemos tenido una balanza comercial negativa. En el 2014, menos 6.231 millones de pesos. En el 2015 fue peor, es decir, importamos una cantidad de productos, menos 15.581 millones de pesos. En el 2016 la cifra también fue importante, pero un poco menor. En el 2017 hubo mucho avance. En el 2018 aumentó la cifra y para el año pasado estuvimos en menos 10.769 millones de dólares, perdón, eso no son pesos, de dólares. Quiere decir que estamos comprando más de lo que estamos exportando. Ahora, tendríamos que entrar a revisar el tipo de impacto. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué impacto será el que tiene mayor presencia en la economía? ¿Compramos lo que necesitamos, que no producimos, o estamos comprando productos que sí producimos en Colombia? ¿Qué tipo de impacto será eso? ¿Positivo, negativo o neutro? Profe, pues yo pienso de que estamos también trayendo productos que en realidad no necesitamos acá. Por ejemplo, trayendo maíz en cantidad, viendo que acá producimos en cantidad. La parte que nombraba usted de la leche también, muchas empresas de lácteos se están viendo afectadas por esa parte. Muy bien. Entonces, pues bueno, para nosotros poder dar conclusiones o opiniones a este tema, podría ser un tema de investigación. Entonces, esta balanza comercial negativa, ¿qué tipo de impacto genera sobre la economía? Pues positiva en el caso de que estuviéramos trayendo productos que no necesitamos. Negativa en el caso de que estemos trayendo mucho producto que sí producimos. O neutro de que las empresas estén aprovechando las materias primas más baratas de otros países para poder ser competitivos.
Yo le apostaría más a impactos negativos porque pues estamos trayendo mucho producto, incluso hasta basura. Todo ese todo 5.000 que llega de China, container con pura basura, eso, por ejemplo, ha desbancado mucho las empresas que hacían candelas, las empresas que producían lapiceros, corta uñas, herramientas, todo ese tipo de cositas que ahorita llegan de China y que eso es prácticamente que basura. El sector de la cerámica, por ejemplo, la cerámica de la decoración en Colombia era un sector importante y era costoso. Ahora usted encuentra cerámicas en todas 5.000 re baratas, ¿cierto? Entonces, eso genera un impacto negativo en la economía. Entonces, una vez entendido este concepto, Colombia tiene un comercio internacional relativamente joven, no tenemos muchos años en comercio internacional, pero en términos generales mundiales, el comercio internacional en Colombia empezó con los fenicios y con los romanos, que transportaban sus mercancías en estos barcos. Esto es un ejemplo que les coloqué acá. Acondicionaban sus barcos para transportar sus mercancías y han sido como los comerciantes más importantes de la historia porque los fenicios y los romanos empezaron a ver oportunidades y a comerciar por todo el mar Mediterráneo. Han sido los comerciantes como más admirados o los que han logrado un reconocimiento en la historia de la humanidad, y es porque usaron el mar Mediterráneo para poder comercializar sus productos. Como ustedes pueden ver, lo que está aquí en verde son los fenicios, Fenicia, y la ruta que está en rojo, pues es toda la ruta por Asia, todo lo que es las orillas de Creta, Chipre, todo lo que es el mar Mediterráneo, Cartago, Leptis, bueno, toda esa ruta que está allí trazada por medio de estos barcos fue que ellos empezaron a llevar sus productos a granel, inicialmente, artesanías, todo eso a comercial. O sea, vieron la oportunidad no solamente de comercializar sus productos de forma local, sino que dijeron, hombre, hay otras poblaciones que podrían comprarnos nuestros productos. Bien. Luego resulta de que pues ese comercio internacional se extendió a nivel mundial, se vio, ¿cierto?, la oportunidad que tienen los países para poder llevar sus productos a otros lugares. Y entonces resulta de que en Estados Unidos, eh, en el año, ay, se me fue el año. Bueno, en Estados Unidos, eso fue hace aproximadamente, hace 65 años atrás, en Estados Unidos había un señor que se llamó McLean, al que se le conoce como el creador de lo que hoy nosotros conocemos como containers. Entonces acá hay una noticia, les coloqué el enlace de Tiva Group, que se titula como McLean y la caja que cambió el transporte de mercancías. Lo que comenzó como una simple idea se convirtió en el invento que cambiaría para siempre la historia del tráfico internacional y por lo tanto la del comercio. El día de hoy, esa simple pero genial idea cumplió 60 años. Por ello les queremos compartir. Bueno, dice, el origen del contenedor es casi tan antiguo como el del transporte. Cuenta la historia que un día, mientras esperaba en la zona portuaria de Carolina del Norte, ese señor McLean, el momento para entregar la carga de su vehículo, un joven camionero de tan solo 21 años de edad observaba cómo con muchísimo esfuerzo y trabajo los estibadores traspasaban fardos de algodón de los camiones al buque, para posteriormente ubicar con el ritmo que un humano en ese entonces podía hacerlo, la pesada carga en la bodega. Entonces, ¡prum!, se le prendió el bombillito a este señor y pensó, abro comillas, es una verdadera pérdida de tiempo y de dinero. ¿Qué pasaría si mi camión pudiera subirse con todo su volumen a bordo del buque de una sola vez? Con esta pequeña gran idea, Malcolm McLean
originario de Nueva Jersey, pasó de ser un simple inventor a un emprendedor, para finalmente con el tiempo convertirse en el gran empresario del transporte. Entonces ese señor estaba allí viendo cómo subían sus cargas de algodón, entonces las bajaban del camión con tracción humana, ¿cierto? Con fuerza humana, todo lo que eso implicaba, descargarla y volverla a acomodar en la bodega del buque. Entonces el señor dijo, bueno, ¿y si montamos el camión en el buque de una vez? Entonces, de esa forma fue como empezó el transporte de mercancías. Luego se dieron cuenta de que no era necesario la cabina, ¿cierto? La parte de adelante, que no era necesario, entonces retiraron la cabina y luego se dieron cuenta de que no eran necesarias las llantas. Entonces quitaron las llantas y quedó lo que hoy nosotros conocemos como contenedor o en inglés como container, que se usa para el transporte de mercancías. ¿Por qué les cuento este cuento? Ah, bueno, aquí está el primer container. Esa fue la primera caja metálica de acero, de hierro, perdón, que se usó luego de haberle quitado la cabina y de haberle quitado las ruedas y quedó lo que hoy conocemos como container. Y de ahí para allá los contenedores han evolucionado mucho. Hay de diferentes tamaños, hay de diferentes funcionalidades, para carga granel, para carga refrigerada, para carga contenedorizada. Bueno, diferentes tipos de containers han evolucionado según las necesidades del transporte, ¿cierto? Que se requiera. Resulta que en ese momento, cuando aparece el contenedor en el comercio internacional de Miami, Carolina del Norte, a moverse esto, en Colombia iniciaba también el comercio internacional a través de la flota mercante gran colombiana. Resulta que la flota mercante gran colombiana ya transportaba mercancía, pero lo hacía por bultos, lo hacía a granel. Lo que quiere decir que todavía esta flota gran colombiana no estaba preparada para recibir contenedores porque sus buques estaban acondicionados, era para transportar mercancía a granel en bultos. Resulta que en ese entonces Colombia inició un proceso y era de acuñar la palabra contenedor a la legislación aduanera. Si no se acuñaba, es decir, si no se acogía la palabra contenedor en la legislación aduanera, no era posible traer un contenedor y montarlo en un buque. Por eso les decía al inicio que el comercio internacional no va por el mundo como le da la gana, sino que todo pasa dentro de un marco jurídico, dentro de una legislación aduanera que enmarca el deber ser y las buenas prácticas del comercio internacional. Entonces, el primer reto que tuvo Colombia fue acuñar la palabra contenedor, que tuvo muchos tropiezos porque, pues como siempre pasa, la gente y los empresarios, las personas le tenemos miedo a los cambios, creemos que los cambios nos van a destruir. Entonces, en una reunión que se hizo, el gerente de la flota mercante gran colombiana le preguntó a una de las eminencias del comercio internacional en Colombia, que es el doctor Araujo Ibarra, uno de los abogados más importantes en el tema de derecho aduanero y de comercio internacional, que ha asesorado a las empresas, y no solamente a las empresas, sino al país, para firmas de tratados de libre comercio, consolidaciones de zonas francas, entre otras cosas. Él estaba dentro de ese proceso de acuñar la palabra contenedor que ya se usaba en Estados Unidos a la legislación aduanera. Entonces el gerente de esta flota gran colombiana le dijo a Araujo que cómo se les ocurría traer una caja metálica que no permitía ver lo que había dentro, ¿cierto? Y que eso iba a hacer que en Colombia incrementara el contrabando. Porque imagínense meter una cantidad de mercancía en una caja que no vamos a poder ver. Parte de todo este proceso fue lograr demostrar que los países que estaban usando el contenedor no tenían contrabando y que Colombia, que no usaba el contenedor, tenía uno de los índices más altos de contrabando. Entonces, la flota mercante gran colombiana, que era prácticamente la única flota que había de buques, tenía un reto y era, uno,
no hacer nada e irse a la quiebra, o dos, modificar sus buques pues para que pudieran recibir los contenedores. ¿Qué creen ustedes pasó con la flota mercante? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Será que hicieron los cambios o se quebraron? Yo, pues en el caso mío, yo pienso que se quebraron porque, no sé, nunca los he escuchado. Primera Nunca vez que los los escuché. escucho. Y Muy pues bien. Vanessa, ¿qué cree? por lo ¿Hicieron cambios o se que quebraron? Pues yo creo, pues al parecer él estaba como muy errado en no querer cambiar. Yo creo que quebraron también. Muy bien. Resulta que el gerente efectivamente estaba haciendo mucha contraposición, era por eso, porque no querían hacer cambios, le tenían mucho miedo al cambio. Se logró acuñar la palabra contenedor en la legislación, de tal forma de que ya las mercancías se podían enviar en contenedor, pero la flota mercante gran colombiana nunca hizo cambios en sus buques y aparecieron otras flotas que sí tenían buques que permitían contenedores, de tal manera que la muy importante flota mercante gran colombiana con la que empezó el comercio internacional en Colombia quebró por el miedo a los cambios. Y les cuento eso porque hoy tenemos como una situación similar y constantemente estamos en un mundo globalizado en el que los empresarios pues tenemos que enfrentar retos. Uno de esos cambios importantes ha sido ese bichito que ustedes ven en la pantalla, que es el famoso COVID-19. El COVID-19 ha sido un acelerador de procesos que ya venían. Yo veo el COVID como una cauchera o como un arco. Cuando ustedes tienen una cauchera, para lanzar la piedra se tiene que retroceder. Y luego de que usted retrocedió y tomó impulso, lanzó y eso se fue. Entonces, el COVID-19 yo lo veo como un acelerador de procesos que ya venían en el tema de virtualidad, por ejemplo. Entonces, nosotros ya sabíamos que por Internet se podía vender, solo que hay muchas empresas, en especial las micro y las medianas empresas, que no usan el marketing digital, ¿cierto? Muchas oportunidades de marketing digital que hay que no las usamos porque pues tenemos un mercado local y ese mercado local de alguna forma nos sostiene y pues sí sabíamos que hay empresas que tienen Facebook, tienen Instagram, pero nunca se mueven. Otras tienen páginas de internet, otras blog, pero no se mueven. Pero llega el COVID y nos coloca en una situación en la que casi que nos obliga a vender por redes sociales, por páginas de internet o por plataformas, ¿cierto? Entonces les cuento esto, ¿por qué? Porque, ¿dónde lo tengo acá? Porque aparece un nuevo reto, igual al de hace algunos años, de acuñar la palabra contenedor a la legislación. Ahora estamos trabajando para acuñar la palabra e-commerce en la legislación aduanera. ¿Quién me dice qué es e-commerce? Comer. el por Comercio internet. electrónico. Muy bien. Entonces, el COVID es un acelerador de procesos. ¿Por qué? Porque ya los conocíamos, pero de un momento a otro casi que todos tuvimos que vender por internet. Y vendíamos por WhatsApp, íbamos a pedir comida, la pedíamos por WhatsApp, nos la traían a domicilio, comprábamos algo por internet, todo por internet. Entonces el e-commerce tuvo una oportunidad importante y ahora se está enfrentando el reto de acuñar la palabra e-commerce en la legislación aduanera, de tal forma que se habla que el paquete, cuando hablo de paquete hablo de correspondencia, va a jubilar el contenedor. Porque por el contenedor, pues viene el concepto de exportación o importación siempre vendemos es por cantidades, ¿cierto? Se va a una cantidad de X producto. Ahora se habla de que para el 2030 el 50% el 50% de comercio internacional se va a hacer a través de e-commerce, de paquetes,
y el otro 50% se va a hacer a través de contenedores. Antes una exportación o una importación se hacía a través de una representación legal o jurídica. Ahora, cualquier persona puede comprar o vender en el extranjero y cualquier persona podrá ser un agente de comercio exterior. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi página en Instagram y yo monto mi billetera y un alemán me dice, la quiero comprar, le dio comprar, me transfirió el dinero y yo tengo un reto y es hacerle llegar a él esa billetera, o sea, fue una sola unidad a Alemania. Eso es un concepto totalmente distinto. De tal forma que hoy se habla de que todas las empresas deberán tener un pie en e-commerce, porque lo más seguro es que no sea la única pandemia que nosotros vamos a tener que enfrentar. Entonces, así como hace algunos años, Colombia y la flota gran colombiana quebró por no asumir unos cambios, muy posiblemente, eso es una opinión muy personal, pero muy posiblemente, en el caso de que sigan ocurriendo sucesos que no nos permitan comprar de manera física, como es el caso de una pandemia, si las empresas no usamos el e-commerce, no aprendemos, no tenemos plataformas de pago, no usamos marketing digital, no invertimos en estas plataformas, pues lo más seguro es que vamos a tener que cerrar, porque al estar en las casas, encerrados, enfrentando virus, por ejemplo, pues la única forma de vender y comercializar va a ser a través del e-commerce. Con unas ventajas, y es que yo ya no voy a tener un mercado local, sino que mi mercado va a ser mucho más amplio y mucho más global. Resulta que, según la OMC, este año el comercio, pues por obvias razones, por la calamidad pública, disminuyó el comercio en el mundo entre un 12 y un 14%. Pero para el otro año, es decir, 2021, se espera que el comercio, hablando de manera general, crezca entre un 20 y un 30%. Ojo, con una característica, y es con productos nuevos y desde lugares nuevos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que ya yo como microempresa o como mediana empresa puedo llegar a esos productos extranjeros. O sea, puedo llevar mi producto a la Conchinchina si quiero, simplemente con una plataforma que me permita recibir pagos y yo despacho por cualquier modalidad de transporte en un avión, mi correspondencia no va en grandes cantidades, un solo paquetico y salió. Entonces, aquí hay un reto. Por ejemplo, hoy Estados Unidos tiene un 17% de uso de e-commerce, Reino Unido y China están entre un 18 y un 20% de e-commerce, y Latinoamérica tiene apenas un 3% de e-commerce antes del COVID, ¿cierto? Entonces, se habla de que en el 2030 va a haber un punto de inflexión en donde el 50% va a ser comercio online y el 50% van a ser mercancías físicas. Plataformas para vender por internet, muchas, algunas de ellas son Wish, por ejemplo, Wish, AliExpress, eBay, Joom, Amazon, Alibaba, Etsy, Dafiti, H&M, Mercado Libre, OLX, entre otras plataformas electrónicas que nos permiten hacer e-commerce. Ahora, hay varias formas de hacer e-commerce. Una, por ejemplo, podría ser que usted contrate una plataforma de estas que ya tiene reconocimiento, que tiene el mercado, que tiene los clientes y ponga su producto allí, o que usted cree su propia app o su propia red social y venda a través de esa, ¿cierto? Y no genere comisiones, sino que usted mismo haga el proceso. Antes, por ejemplo, pensar en una empresa virtual era muy complicado. Hoy es una realidad, ¿cierto? Ya las empresas se dieron cuenta de que pueden trabajar desde las casas, que yo puedo tener mi empresa virtual y que cualquier persona me puede comprar
mi producto desde cualquier lugar del mundo. Eso, señores, es comercio internacional hoy. Ya el comercio internacional no es lo que veníamos pensando antes. Por eso tiene todo que ver con ustedes. Aquí hay otra noticia de la revista Logística que habla acerca de la evolución del comercio exterior en Colombia. Dice que el comercio exterior ha evolucionado en Colombia durante los últimos 30 años. Este país netamente exportador de commodities. Commodities es materia prima como petróleo, todo lo que se ha extraído de la tierra, con una incipiente industrialización. Contaba con aranceles que llegaban hasta un 300%. Sin embargo, esta tendencia se requiere revertir por medio de la firma de tratados de libre comercio y la incursión en los diferentes organismos internacionales como Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduanas o la OCDE, los cuales promueven la facilitación del comercio y el desarrollo sostenible. De tal manera que en Colombia se exporta más del 60% de materias primas negras, como el petróleo, el commodity, las piedras preciosas, todo lo que es materia prima. Y hay una verdadera oportunidad en la industrialización, en la transformación, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros producimos petróleo, pero no lo transformamos, no lo industrializamos. Del petróleo salen aproximadamente 600 derivados y nada de eso se hace acá. Apenas ahora Ecopetrol está pensando en transformar el petróleo a través de una refinería. Entonces resulta que nosotros producimos petróleo, el crudo, lo exportamos, allá lo convierten en gasolina y nos venden la gasolina a nosotros. Es un patrón de comportamiento que tienen los países subdesarrollados o en desarrollo. Por lo general, los países en desarrollo producen materias primas y los países potencia desarrollados las transforman. Entonces, los países con mucho dinero ni producen materia prima porque no tienen las condiciones geográficas, pero vieron en la transformación una oportunidad. De eso se trata el foro que era para hoy, de la lectura de la primera semana. Habla de eso, de la oportunidad que tiene Colombia de industrializarse y de empezar a enfocarse no tanto en el comercio de materias primas, sino en industrialización. Entonces vamos a dejar hasta ahí, mis queridos compañeros, para que descansen y entonces dentro de 8 días, una vez hecho esta introducción de lo que es el comercio internacional, una vez ustedes hagan la lectura del artículo y el trabajo en, ¿qué es? El artículo y lo otro es la lectura de las teorías del comercio internacional. Entonces retroalimentamos para que ustedes me cuenten qué piensan con respecto a este tema. Pregunta, chicos, o full. ¿Me durmieron? Todo claro. Todo claro. Listo, chicos. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Cualquier inquietud, entonces, por WhatsApp. ¿Les parece? Listo, profe, muchísimas gracias. Vale. Profe, gracias. Cuídense. Chao. Hasta luego, gracias. Profe, gracias. Vale, Sebas, a ustedes. Profe, una pregunta. Señor. ¿Por qué acá en Colombia, digamos, lo seguimos exportando commodities, pudiendo ya exportar el café, digámoslo ya que esté tostado y todo empacado? Bien. Así no ganamos más dinero. Bien, no le voy a responder la pregunta porque esa respuesta está en el artículo que hay que leer. Entonces, ahí vamos Listo. las respuestas. Profe, hasta luego. ¿Listo? Listo, profe, hasta luego. Hágale. Vale, de Vale, eso hablamos en chao. 8 días. Chao, Listo, profe. listo, hágale. Bueno, chao. Chao, ¿Todo profe. bien, Juli? Nos vemos, Sebas.